Hola, soy Bernardo Rieta. Hoy vamos a platicar acerca de las soldaduras y las plantas de soldar. Bien, en el caso de las soldaduras, vamos a comenzar comentándoles que en el taller de herrería nosotros vamos a utilizar este tipo de soldadura. Se le conoce como 6013. Esta es la más común, esta es la más usual y la más recomendable para trabajos de herrería, como para hacer puertas, ventanas, una cosa así. En el caso de las soldaduras, existen más especificaciones, existen otro tipo de soldaduras, por ejemplo, para soldar camiones, es otro tipo, para soldar los tubos de Pemex, por ejemplo, es otro tipo de soldadura que tiene otras especificaciones y otros grosores. Ese tema lo tocaremos en otro momento. Hoy vamos a hablar de las soldaduras en el taller de herrería. En el caso del ángulo en el que vamos a trabajar con nuestro electrodo, este es el electrodo y este es el portaelectrodo. Esta es una herramienta que tenemos que encontrar el mejor ángulo para estar trabajando, y el mejor ángulo es muy similar al de para escribir. Es un ángulo normal y natural en la muñeca. No tenemos que forzar ni hacer cosas extrañas, porque de otra manera esto nos va a llevar a malas posiciones y a su vez a lastimarnos en el cuerpo, en este caso la muñeca. Bien, el ángulo ya se los dije, es con el que vamos a trabajar. Este es el ángulo. Ahora, una de las situaciones de la planta de soldar es el ángulo, perdón, es el amperaje. En el caso del amperaje, esta es una inversora. Tenemos las plantas de soldar. Sugiero que hagan exactamente lo mismo. Empiecen a trabajar con un amperaje. Seleccionen uno, 100 amperes. Pues en este caso yo voy a empezar a trabajar con 100 amperes. Cada vez que se me acaba la soldadura y cambio de fabricante o cambio de proveedor, nosotros no lo sabemos. A veces que compramos en el mismo lugar y nos dan la misma, pero hay veces que por alguna razón no encontramos, y entonces tenemos que cambiar de ubicación donde compramos la soldadura, y ahí es donde nos damos cuenta que hay una pequeña variante. Resulta que no todos los fabricantes, no sé cuántos fabricantes existen para estar haciendo las soldaduras, pero siempre hay variaciones. Varía en la máquina, varía en el fabricante o lugar donde adquirieron el electrodo, y también depende del estado anímico de uno. Hay veces que recarga uno más, sucede lo mismo con la escritura, hay veces que recarga uno más la mano, y ahí es donde está la diferencia. Y esta diferencia repercute en que a veces se nos queda pegado el electrodo, electrodo en el material. En este caso yo tengo este pedazo de metal que es para limpiar la punta. Normalmente se hace alguna pequeña cantidad de carbón, y eso hace que, además de que se enfría el material, este carbón no permite que haga buen contacto. De ahí la necesidad y el comentario que yo les he estado diciendo de limpiar el material. Siempre hay que mantenerlo limpio del óxido, porque recuerden que este es el electrodo negativo y este es el positivo. Entonces no hace bien el contacto por medio de esta basura que pueda existir, que es el óxido, y no vamos a tener bien hecha el arco de la soldadura. Recuerden utilizar su material de seguridad. En este caso yo estoy usando mi peto y al menos un guante. Esto es lo que les decía, que se hace este carbón. Escuchen. Si alcanzaron a escuchar el sonido, esto fue a 100 amperes.
Voy a subirlo a 130 amperes y vamos a ver la diferencia. Escucharla. ¿Sí escuchan la diferencia? Se escucha, espero que se escuche la diferencia y incluso hasta el resplandor de la chispa de la soldadura. En 100 amperes, que era la anterior, se oía muy pequeño, muy bajito el volumen de la soldadura. Lo más seguro es que ahí se hizo carbón. Únicamente soldamos carbón, o sea, no se hizo esta soldadura prácticamente, tan solo se fundió y se quedó hecho un pedazo ahí de carbón, pero no se hizo una soldadura. Cuando estamos trabajando a 130, cambia el sonido y ahí está. Ahí tenemos la diferencia en el sonido, incluso en la chispa. Y esto nos da la certeza de que lo que estamos haciendo va por buen camino. Al grado que incluso ni siquiera botó carbón, tan solo cayeron unos pequeños pedacitos de carbón. No siempre se tiene que hacer carbón. Cuando estamos soldando carbón, estamos trabajando mal. Nuestro ángulo no es nuestro ángulo, sino no estamos dejando la separación adecuada. Si la separación es mucha, se hace más ruido, se hace más escándalo, pero nada más estamos haciendo carbón. Si reducimos ese espacio entre el electrodo y el material que estamos soldando, cambia el sonido. Si cambiamos ese ángulo y lo acercamos más, entonces llega un momento en que se queda pegado el electrodo y ya no estamos soldando, ya no estamos haciendo nada porque se quedó pegado, se quedó ahí fundido el electrodo. Entonces tenemos que encontrar el punto medio. Ese punto medio siempre lo tenemos que encontrar cada vez que cambiemos de máquina, cada vez que cambiemos de soldadura o de electrodo, propiamente dicho, porque varían, siempre hay variaciones. Y esa sería una de las mejores formas de encontrar nuestro ángulo de trabajo, y es practicando, practicando y practicando. De otra forma va a ser muy difícil poder dominar el tema de las soldaduras, y solamente vamos a hacer carbón o únicamente se nos va a quedar pegado el electrodo. Entrando en materia con lo que son las plantas de soldar, la diferencia entre una planta de soldar y un aparato como el que tengo, como el que les mostré en un principio, es un inversor. Estos inversores son muy prácticos porque se pueden transportar muy fácilmente, no pesan, casi no consumen mucha electricidad, el consumo es muy bajo, producen muy poco calor y trabajan muy bien, pueden trabajar 30 minutos y dándoles un descanso de 10 minutos y puedes seguir soldando. Las plantas de soldar propiamente, esas ya son para taller. Mientras más grandes, pues eso les da mayor capacidad de trabajo. Pueden estar encendidas todo el día y pueden estar haciendo, mientras más grande, pues puede estar haciendo soldaduras, cordones de soldaduras todo el día. Incluso esas mismas plantas, a la hora de que se les cambia la forma en la que se enfrían, hay unas que se enfrían con aire. Si se enfrían con aceite, pueden tener mayor tiempo de duración y de trabajo. Y bueno, esa es la recomendación y esa es la sugerencia, que hay que estar practicando mucho para poder lograr encontrar el ángulo y el lugar donde compramos la soldadura o el electrodo. Bien, lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente.